Hola. Sí, cuando tengo que repasar algo que me quedó pendiente o que entendí después del Prezi, voy directo a la clase. Ah, mira, Más que nada para el parcial siempre. claro. Para recordar algo Y que si por me ahí quedó sí alguna duda. está bueno. Perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Ok. ¿Ustedes se están escuchando bien? Porque tengo como un delay y no sé muy bien si es mi wifi. Ponele. A ver. Se traba un poco y Mm. si tenés la cámara prendida no se te ve. Ah, mira. Sí. Sí, tengo la cámara prendida. Bueno, vamos a ponerlo. Últimamente mi wifi tiene muchos problemas. No sé qué le está pasando. Voy a tener que protestar. Esperen, ¿eh? Esperen, voy a cambiar de... Ahí está. Ahora se me escucha mejor. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha mejor así? Ah, se me escucha, digamos. Sí. Sí, sí. Se me ve la carita de dormida. Bueno. Bueno, empecemos. Ahora sí. Ok, bueno, entonces, decíamos. Bueno, entonces, habíamos comenzado a ver capacitores, que habíamos dicho que eran justamente elementos que almacenaban carga y por lo tanto tenían una energía disponible para ser usado. Esa energía eh, se o esa carga, digamos, se adquiría muy rápidamente y también se descargaba muy rápidamente, ¿no? Y habíamos puesto el caso de el desfibrilador como un caso, ¿no es cierto? Nosotros no queremos que nos pase, digamos, que, que nos atraviese cierta cantidad de electrones, ¿sí? Este, es perjudicial para la salud si se hace con cierta intensidad y eh, con cierta temporalidad, digamos, ¿no? Con intervalos de tiempo muy grandes. Entonces el desfibrilador, que en definitiva es un capacitor, distribuye electrones, pero lo hace, bueno, obviamente de una manera controlada en el sentido de la cantidad y por otro lado en un tiempo muy pequeño. Entonces uno no se ve, por supuesto te ves afectado, pero es un shock, pero no lo suficiente para que te perjudique, digamos. Este, es un shock, pero no solamente es puntual en un lugar específico, sino que además en temporalidad, ¿no es cierto? Es un intervalo muy pequeño. Esto lo habíamos visto, cómo se descarga y se carga, y las fórmulas, básicamente, ¿no?
Acá sí habíamos llegado, ¿no? No, profe, ni siquiera habíamos visto el Ah, no preci. habíamos visto el preci. No, fue la clase pasada al final que Hernán había empezado a hablar de capacitores y Ah, que nos faltaba Hernán, ver el claro. preci. Ahí está, me acordé. Claro, Hernán sí habló de capacitores, ¿sí? Entonces hacemos un repasito general, pero muy, muy rápido, porque Hernán había hablado algo. Ahora me acuerdo, sí. Perdonen. Ahí estamos. Entonces, un capacitor es un elemento cuyo ¿cómo se llama? Cuyo símbolo es este de acá. Son dos placas plano paralelas. Son estos de acá en un elemento electrónico. Si ustedes revisan la placa de algún artefacto eléctrico, van a ver que tiene la plaqueta, ¿no? Tiene en ciertos lugares pataditas de energía, y esos son, ahí están los diversos ¿cómo se llama? Capacitores. Este de acá es un equipamiento de laboratorio donde estos dos son las dos placas plano paralelas, más que evidente. Y bueno, uno puede separarlas, ponerle cosas en el medio, o sea, justamente eso sirve para trabajar todo lo que vemos en los problemas, pero en un laboratorio, y hacer pequeños circuitos y chequear efectivamente que la cuenta te haya dado bien en función también de la medición. La medición y la cuenta te tienen que coincidir, ¿no es cierto? ¿Y por qué vemos capacitores? Porque en realidad el cuerpo humano está lleno de capacitores internamente. Elementos que las hacen, que las van de capacitores, ¿sí? Reservando carga y liberándola cuando se requiera. En definitiva, circuito eléctrico que van a proponernos las acciones. Entonces, bueno, hay lugares en el cuerpo humano donde hay algún tipo de almacenamiento de carga y como si fueran estas cositas, las hacen de capacitores, ¿está bien? Obviamente en el cuerpo humano, pero también sí, en los animales, ¿no? En general en los seres vivos. No sé en las plantas, la verdad. Desconozco. Por ahí las que vayan a hacer agricultura, ingeniería, bueno, ellos, ¿cómo se llama la carrera? Ay, se me fue. Bueno, tienen varias, ¿no? Pero quizás más bien lo vean aplicado a alguna maquinaria específica. Pero bueno, en el caso de los seres vivos sí tenemos lugares donde se almacena un poquito de carga para ser utilizada como si fuera estos capacitores en un circuito eléctrico. Entonces, básicamente, ¿qué es un capacitor? Es un elemento que almacena carga y por lo tanto, a partir del hecho de que almacena carga, almacena energía, o sea, tiene un resguardo de energía pronta para ser usada. Hay que diferenciarlo de la batería. La batería es un elemento que tiene una carga, tiene un dispositivo químico, digamos, en donde hasta que se termina esa cuestión química nos va a ofrecer una energía continua, ¿está bien? Por mucho tiempo. Por supuesto, en algún momento se termina, pero puede durar, no sé, días, años, ¿está bien? Como es el caso de la batería de auto, la batería de pilas, las pilas chicas, o esta que también se llama batería, ¿no? la de 9 volt. Básicamente hay una diferencia de voltaje entre el borne positivo y el borne negativo. En el caso de las pilas comunes, todas las pilas tienen 1.5 volt de diferencia. No importa si es la más chiquitita, la de la AAA, o la grande, ¿no? Todas tienen 1.5 volt
es un problema de escala más que nada, no de otra cuestión. Esta es de 9 y habitualmente la de autos es de 12, 15, 20, dependerá el tipo de auto, ¿no? El símbolo de la batería es una patita larga y una patita corta, borne positivo o borne negativo. ¿Está bien? Simbólicamente en un esquema gráfico uno observa la batería de esta manera. Bueno, la batería es un almacenamiento de energía también, pero no es un capacitor. En ese sentido, el capacitor es un almacenamiento de carga rápida y una descarga rápida, mientras que las pilas, ya les digo, hasta que el mecanismo químico no se detiene, pues esa pila sigue pues reteniendo cierta energía, almacenando cierta energía que la libera. Y básicamente lo que hace, luego vamos a ver, la batería es darle justamente energía a un circuito. Muy bien. Bueno, ¿cómo se carga el capacitor? Ya lo vieron, porque me acuerdo que lo vieron con Hernán, ¿sí? Básicamente tienen las dos placas planas paralelas que están de un material metálico, un material conductor. Entonces, cuando atan a los bornes de una pila, lo que va ocurriendo acá, gráficamente se observa así. Acá lo pongo. Este es un capacitor y esta es una batería o pila. Y cuando cierro el circuito, pues como este tiene borne positivo y el otro es borne negativo, van a aparecer, va a haber una diferencia de voltaje. Estas placas originalmente tienen voltaje 0, o sea, yo las puedo tocar y no pasa nada. Y entonces cuando las empiezo a cargar, así como estoy haciendo ahora, empiezo a ver una diferencia de potencial entre este que tenía un voltaje igual a 0 y ponerle que fuera, no sé, una batería, la de 12. Este es 12 volts, hay una diferencia de voltaje entre la placa y la batería y por lo tanto hay lo que va a ocurrir es que van a empezar a arrancar electrones de esta placa y los electrones van a pasar por la batería y van a ir a esta placa. Entonces acá va a empezar a haber déficit de electrones. ¿Está bien? Me voy a empezar a quedar con menos electrones que tengo de esta placa, en esta placa, y con más electrones en esta. Entonces esta empieza a estar cargada negativamente por los electrones que se van sumando y esta positivamente por los electrones que se van yendo. ¿Está bien? Hasta que llega un momento, muy rápido pasa todo esto, en donde el voltaje de esta placa empieza es igual a 12 volts. Cuando eso ocurre, ya hay una diferencia entre esta placa y este borne. Ya no hay diferencia de voltaje, entonces ya no hay energía para arrancar electrones. Por lo tanto, uno dice que queda cargado el capacitor. Este borne quedó a 12, igual que este borne, y el otro quedó vamos a poner celeste, y este quedó a 0, este está a 0, y este está a 0. Así que de tal manera que la diferencia de voltaje desde el amarillo hasta el azul, en este caso la diferencia de voltaje es 12 volts, y acá la diferencia de voltaje es también de 12 volts. Entonces la diferencia de voltaje de la batería es igual a la diferencia de voltaje del capacitor. Y entonces uno dice que el capacitor queda cargado. Si yo saco la batería en ese momento, pues no pasa nada. Si yo anulo la batería, queda cargado. Ese coso, si yo lo toco, es peligroso porque me puede dar electricidad.
Son las dos patitas del desfibrilador. ¿Está bien? Este quedó con voy a ponerlo en blanco. Este quedó con un voltaje igual a 0. Este quedó con un voltaje igual a 12. Así que la diferencia de voltaje es de 12 volts. Ahí hay carga almacenada, ahí hay energía, ahí hay carga almacenada, ahí hay energía acumulada dispuesta a ser usada en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, una de las cosas que caracteriza Mazo, ¿qué no entendés, Nico? Me cuesta lo de por qué cuando yo tengo el circuito, o sea, de la batería y las dos placas, una queda 12 volts y la otra queda 0. No lo termino de entender. Esto de acá. En realidad todavía no tenés muchos elementos. Sí, todavía no tenés muchos elementos. Está bien que no lo entiendas, porque no tenés muchos elementos para entender eso precisamente. ¿Está bien? Y justamente tampoco vas a entender. Esta está 0 y esta está 0 y no hay problema. Entre ellas dos vivirían felices y contentos toda la vida. El problema es cuando junto originalmente esta con esta que hay una diferencia de potencial. ¿Está bien? Hay una diferencia potencial y bueno, ¿por qué esta termina con 12? Eso es lo que no entendés en realidad. Porque esta no cambia nunca. ¿Está bien? ¿Por qué esta termina con 12? Bueno, eso me vas a tener que bancar hasta la clase que viene, que veamos circuitos, ¿sí? O el final de la clase, pero que no creo que hoy llegue a circuitos. ¿Está bien? Igual lo dejamos para la clase que viene. Sí, tengo todavía que darles la ley de Ohm, que todavía no la vimos. ¿Está bien? La ley de Ohm dice que delta V es igual a la corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Cuando hay diferencia de voltaje, empieza a haber corriente eléctrica. ¿Sí? Acá hay diferencia de voltaje, original, ¿no? Cuando esta era 0 y esta era 12, empieza a haber diferencia de voltaje. ¿Está bien? Y lo que ocurre es que esta ahora va a tratar de equilibrarse con este potencial. ¿Está bien? Cuando logra ese equilibrio, que es muy rápido, cuando logra ese equilibrio, y entonces esta está ahora equilibrada de alguna manera, están las dos a 12 volts, ¿está bien? Estas dos patitas a 0 y estas dos lograron equilibrarse a 12. Lo que hubo es previo un proceso de cargas eléctricas corriendo de un lado para el otro. Cuando se equilibran, entonces ya esto, entre este punto y este punto, ya no hay diferencia potencial, esto es 0, y por lo tanto ya no hay corriente eléctrica atrás, electrones yéndose de un lado al otro. ¿Está bien? En realidad lo que más te va a perturbar en tal caso es por qué se equilibran, y también es quizás un poco superior, y hasta quizás salga un poco del universo de la materia, de biofísica. ¿Está bien? Lo importante en tal caso es que si yo... hay dos cosas importantes. Una es que si ustedes ven un cable que tiene un cierto voltaje, ponele 2 volts, y acá tengo un cable que tiene otro voltaje, ponele 10 volts, la diferencia de voltaje entre ellos
es de ¿cuánto? 8 volts. 8 volts. La diferencia de voltaje es 8 volts. Cada vez que haya una diferencia de voltaje y que haya posibilidad de que algún material resistivo, ¿no? Eléctricamente resistivo, una estos dos, entonces va a haber corriente eléctrica. Eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Está bien? Por supuesto tiene que haber un camino que una. En este caso no va a haber camino que una si yo saco la batería. Si saco la batería, ¿está bien? Hay una diferencia de voltaje, pero no hay forma de que la carga vaya de un lado para el otro. Entonces ya acá no hay corriente eléctrica, simplemente hay dos placas que están a distinto voltaje. Y entonces si están a distinto voltaje, pues va a pasar algo. ¿Está bien? No hay corriente eléctrica, pero va a pasar algo. Hay carga acumulada. Este es el caso del capacitor. Después el caso de, bueno, pero hay forma de llegar de un lado al otro, o sea, hay posibilidades de que haya corriente eléctrica. Ese es el caso que vamos a ver ya a partir de la clase que viene, que se llama circuito eléctrico. Justamente se llama circuito porque circulan cargas. Acá no circula carga salvo en el momento inicial. ¿Está bien? Bueno, entonces, una vez que se cargó el capacitor, se cargó justamente porque este tenía 0 volt, este borne estaba a 12 volt, entonces ahora este empieza a tener la misma, cada placa tiene el voltaje de cada borne de la batería. Una vez que eso se logra, uno dice que se cargó el capacitor. ¿Está bien? Sí. Fíjense que si yo tengo dos fuentes en serie, como por ejemplo ocurre en nuestro control remoto de la tele, si lleva dos baterías, el control remoto de la tele, es porque tiene dos pilas, digamos, en serie. Si fuera el caso, entonces esto, bueno, la batería de nuestro control remoto no es de 12 volts, es de 1,5, ¿no? Entonces, en el caso del control remoto, la diferencia de voltaje de la batería es 1,5 volt. Esta también, de la batería 1 y de la batería 2, es 1,5 volt. Si yo las tengo así, es como si acá tuviera 1,5 más 1,5, 3 volt. O sea que la diferencia de voltaje entre este extremo y este es de 3 volt. ¿Está bien? Podría decir que esto está a 0 y ahora este está a 3 volt. O sea que la diferencia de voltaje entre las dos placas del capacitor es de 3 volt. O sea, la misma diferencia de voltaje que toda esta porquería junta. ¿Está bien? Podría pensar que estoy reemplazando esto por una única batería cuyo... Y ahí es todavía más perturbador, ¿no es cierto, Nico? Sí. ¿Está bien? ¿Cómo hizo? Bueno, acá hay cosas que hay que dejar fluir sin entender mucho, porque obviamente vamos a ver el fenómeno y vamos a ver alguna cuenta. No van a meterse en sí, en qué es lo que está pasando. Quizás cuando veamos capacitores la clase que viene, circuitos, la clase que viene, tengamos un poquitito más de conocimiento. Igual siempre va a ser un conocimiento no acabado, ¿está bien? Porque
ustedes lo que ven siempre en el CBC es como un pincelazo, no es como el, no sé, es un primer modelo, no nos metemos en la profundidad de las profundidades, porque obviamente requerimos más conocimiento matemático además. ¿Está bien? O sea, el modelo que ustedes ven siempre es el modelo más sencillo, el modelo más... Entonces, bueno, por ahora, igual capacitores, está bien, por ahí hay cosas que no se entienden, pero básicamente no es muy complejo, ¿está bien? Básicamente son dos placas planas que se cargan cuando se extraen electrones de una de ellas y los electrones van a ir a parar a la otra, y entonces queda con una diferencia de potencial que siempre es equivalente a la o a las fuentes que sirvieron, digamos, de fuente justamente de carga del capacitor. Bueno, una vez que se tiene todo esto cargado, entonces, ¿cómo se descarga? Y cuando hay algún caminito posible, ¿no? Cuando ¿no? Yo ya tengo cargado el capacitor, ahí lo tengo cargado, tengo una cierta carga, tengo una cierta diferencia de potencial entre las patitas entre las placas del capacitor, ¿sí? Tengo cierta energía almacenada entonces. Y creo que habían visto ustedes que uno podía caracterizar la cantidad, digamos, de carga y energía o un elemento que tiene que ver con cuánta carga podría almacenar un capacitor con esa pregunta y por lo tanto cuánta energía, con un parámetro, con una magnitud física que se va a llamar capacitancia o capacidad. Estas son las tres magnitudes físicas que nos van a orientar a la hora de tener un capacitor. Cuánto fue la carga almacenada, cuál es la diferencia de voltaje y cuál es su capacidad. ¿Está bien? Creo que eso lo habían visto ya con y en definitiva con Hernán. Y en definitiva esto va a anunciarnos cuál es la energía almacenada. ¿Está bien? Muy bien. Solamente para terminar esta filmina, ¿cómo se descarga un capacitor? Y cuando esta carga negativa que hay acá, que son electrones de más que tiene, encuentran un camino para volver a la placa. Nunca van a poder ir por el aire. Si yo encuentro un capacitor de placas paralelas, ¿no? Donde los electrones resulta ser que van por el aire y vuelven hacia la placa original de donde pertenecían, esto es un muy mal capacitor, porque lo que empieza a haber es chispas. Esas chispas son los electrones que van justamente yendo de un lugar al otro. Los puedo observar, digamos, a partir de la luz que van dejando o que van emitiendo, digamos. Y esto está muy feo porque podría ser riesgoso para el elemento, para el elemento electrónico, ¿no? Empezaría a haber chispas y entonces primero habría un descontrol. Entonces, bueno, esto se puede incendiar, esto se puede quemar, etcétera, etcétera. Así que esto no lo voy a permitir. Por lo tanto, digamos que no puedo tener cualquier carga y por lo tanto no puedo tener cualquier diferencia de potencial. Acá hay como una limitación, justamente para evitar esto. ¿Está bien? Bueno, de alguna manera la capacidad o capacitancia es, de alguna manera, un limitante. Me dice, bueno, ¿hasta dónde podés llegar a tener carga y no tener problema? ¿Está bien? Si yo voy a la ferretería, le voy a pedir le voy a decir, hola, ¿qué tal? ¿Me das un capacitor? Y lo que me van a decir, sí, cómo no, ¿de qué capacitancia? Lo primero me van a decir, ¿no?
Entonces yo voy a decir, bueno, necesito 2 de 8 microfaradios, 1 de 2 picofaradios, ¿no? Y los guardan así en cajitas que están relacionadas con su capacitancia. Sigamos. Entonces, un elemento interesante para observar como ejemplo de esto, es la reactancia, es el arranque de un tubo fluorescente. No sé si lo han visto, sí, seguramente han visto un tubo fluorescente en su vida, y no sé si vieron que tiene algo redondito que sobresale de la carcasa. Eso es justamente esta, ¿no? Si este es el esquema del tubo, y acá ponen el tubo fluorescente. Este es el tubo. Seguramente en algún lugar hay un elemento de este estilo, que es un arrancador. El tubo necesita... Este tubo es básicamente un vidrio que es pintado con una pintura flúor que reacciona cuando hay electrones, y que emite esa luz, ¿no es cierto? Entonces, básicamente hay un esquema de electrones yendo de un lado al otro a través de esta nube, un gas particular que hay ahí. Entonces se produce un caminito de electrones. En ese caminito de electrones, entonces, bueno, hay ciertas emisiones y son capturadas por esa pintura, y esa pintura entonces empieza a fluorecer, y para nosotros nos da luz y ya, listo. Pero para que esto ocurra, no basta tenerlo enchufado. Cuando yo lo enchufo, es porque básicamente le propuse, una patita larga, le propuse que entre borne y borne hay una diferencia de voltaje de 220 volts. O sea, uno está a 0 y la otra está a 220 volts. Así que la diferencia de voltaje cuando uno enchufa es de 220 volts. O sea que entre este punto y este punto hay 220 volts de diferencia de potencial. ¿Está bien? ¿Por qué es interesante hablar de diferencia potencial? Ondina, nos estás matando con diferencia potencial. ¿Por qué? Porque es más útil que hablar de energía. Porque, o sea, que acá hay una diferencia de energía. O sea, hay una energía y esa energía lo que va a ser útil es para darle una patadita al electrón y mandarlo, transformar esa energía eléctrica, ¿sí?, en energía cinética. Yo básicamente lo que quiero es transformar energía eléctrica en energía cinética del electrón. Energía potencial eléctrica en energía cinética, o sea, quiero que vayan a correr las cargas. ¿Está bien? Muy bien, pero ¿por qué no hablar de energía y hablar de energía de potencial eléctrico o tensión? Porque en realidad, si hablara de energía, tendría que tener en cuenta cuánta carga está pasando de un lado al otro. Y esta porquería, diferencia de voltaje, es una magnitud útil porque nos habla de la energía, pero por unidad de carga. Es como que me saqué de encima cuánta carga está pasando. Ahora ya no me interesa, cuando hablo de esto, no me interesa si pasaron por acá un electrón, 2 electrones, 1558 electrones. Es la energía de la carga que pasó. No me interesa saber cuánta carga pasó. ¿Está bien? Entonces, en vez de hablar de energía, muchas veces vamos a hablar de diferencia de potencial. Para sacarnos de encima, tener que averiguar cuánta fue la carga que pasó de un lado al otro. ¿Se entiende? Es más útil en ese sentido esta magnitud, diferencia potencial, que esta magnitud
diferencia de energía. Pero en el fondo estoy hablando de la energía. ¿Sí? No hay un parangón con lo que vimos antes, o sea, no hay forma de compararlo. Es como si hablara, es como si hablara de la variación de energía potencial gravitatoria y me saco de encima la masa. Entonces hablo de potencial gravitatorio. Y no importa si pongo un elefante, un mosquito, un auto o un piano. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces es útil, en vez de hablar, muchas veces en la jerga nos confundimos en energía con potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica con potencial eléctrico. ¿No? En la terminología medio como uno que se empieza a confundir las cosas. Pero bueno, en rigor de verdad no nos podemos confundir porque una cosa es energía y otra cosa es potencial, que es energía por unidad de carga. ¿Está bien? Básicamente, sí. Si yo quiero saber cuánto vale la energía, cuál es la variación de energía de cualquier cosa, sobre todo si las cargas eran puntuales, ¿se acuerdan que era Q por E es el campo eléctrico por D, la distancia recorrida? ¿Está bien? Si yo divido por carga, voilà, se me fue la carga. Ahora es una magnitud que no está dependiendo de la carga que está ahí pasando. ¿Está bien? De la carga en sí misma que está. A esta magnitud se lo llama diferencia de potencial. O sea, la diferencia de potencial es el campo por la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, moraleja, es más útil en electricidad muchas veces, en vez de hablar de la energía, la variación de energía de las cargas o de la pila que me ofrece una energía, entonces es preferible, ¿no? La pila, por ejemplo. Recién estábamos hablando de la pila, ¿no? Si yo tengo una pila chica, ponele. Este sería el borne positivo y este es el borne negativo. Esto me dice que la diferencia de voltaje, me dice el fabricante, que la diferencia de voltaje es 1,5 volts. ¿Está bien? Entonces es más útil que me digan esta información, que me digan cuál es la energía que esta pila le va a dar a los electrones para motivar que se muevan. Esto, ¿no? Lo que va a hacer la batería es va a venir el electrón cansado y la batería le va a dar un shock, lo va a poner a moverse. Váyase. ¿Está bien? Pero si hablo de energía, también necesito referirme a qué carga. En cambio, si hablo de diferencia de voltaje, ya no tengo que referirme a qué carga. Por eso el fabricante dice, no te doy la energía, porque eso va a depender de la cantidad de carga que pase. Lo que te voy a dar como dato es la diferencia de voltaje. Por eso la compañía eléctrica me da como dato el voltaje, la diferencia de voltaje del enchufe. Me dice que entre estas dos patitas hay una diferencia de voltaje de 220 volts. ¿Está bien? Y esto es tierra. Esto es lo que me mantiene todo en un voltaje igual a 0. Y me reserva de que si, porque bueno, en el caso del enchufe, esta diferencia de voltaje oscila por la forma que fue creada el esquema oscila el polo positivo con el polo negativo, ¿no? El positivo con el negativo. Esto cambia 50 veces por segundo, o sea, es 50 Hz. O sea, no solamente, más o menos, no solamente me da la diferencia de voltaje en la empresa, sino que además me advierte que la polaridad cambia 50 veces por segundo.
este dato es de más, para nosotros no nos sirve. Y si bien algunas veces nosotros vamos a enchufar cosas, y está muy bien, en biofísica, por lo general, la inmensa mayoría no vamos a referirnos a este tipo de fuente, que sería una fuente de corriente continua, de corriente alterna, justamente porque alterna la polaridad, sino que nos vamos a referir a la batería esta siempre, porque vamos a ver solamente fuentes de corriente continua, donde el borne este siempre es positivo y el borne este siempre es negativo. Habitualmente también tenemos una patita larga, que si está todo bien en nuestra casa, está conectado a lo que se llama tierra. La tierra justamente me garantiza que esta patita está a 0 volts. Si yo toco esta patita, no me pasa nada. ¿Está bien? Sí, bueno, y esto está justamente porque si yo llego a tocar alguna de estas porquerías, como yo estoy a otro voltaje, entonces podría ser peligroso, ¿no? Si meto un tenedor, si meto algo eléctrico, podría haber corriente eléctrica atravesando mi mano, o sea, mi cuerpo. Si esta patita está bien, digamos, si está enchufada a tierra con una jabalina, etcétera, 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 esto me evita esa corriente eléctrica y en realidad si hay una fuga va para tierra y no va para mi mano, no va para mí, ¿no? Pero bueno, igual tengo que tener cuidado porque esto no es si yo toco, en realidad si le pasa algo al enchufe, al enchufe que estoy metiendo, ¿no? Si hay algún problema con la cosa que estoy enchufando, ¿no? Si hay algún problema de fuga, esto va para tierra y no afecta el aparato que estoy enchufando. ¿Está bien? Si yo meto la mano solamente acá, pues voy a tener una descarga. Bueno. Bien, entonces dicho esto, nosotros nos vamos a encontrar con baterías, que es en definitiva un almacenamiento de energía potencial eléctrica, que la transforma en energía cinética al empezar las cargas a correr. Pero en vez de hablar de energía, vamos a hablar de diferencia de voltaje, porque justamente la diferencia de voltaje nos da la idea de la energía, que la diferencia de energía en tal caso, en función a la carga que pasa. ¿Está bien? Bueno, en definitiva, entonces teníamos arranqué hablando del tubo fluorescente y de cómo lo enchufábamos, y teníamos una diferencia de voltaje, o sea, una energía por unidad de carga. Entonces esto motiva que las cargas vayan de un lado para el otro a través del gas, y tenemos luz en nuestra casa. Muy bien, pero resulta ser que inicialmente estos electrones, digamos, para ser arrancados de cátodo a ánodo y ponerlos digamos, a transitar, a correr a través de este gas tenue, necesita de un arrancador, necesita de una patadita inicial, y esa patadita inicial se la da este capacitor. Este capacitor, una vez que ustedes encienden la tecla, ¿no? Tocan la tecla, encienden la luz, para decirlo en la jerga, lo que nosotros usamos habitualmente, lo que pasa en ese instante inicial es este capacitor se descarga, le da una patada. ¿Está bien? Es una patadita extra. Se descarga. Cuando se descarga, hay electrones ya yendo de un lado para el otro. Y una vez que se descargó, automáticamente tiene un circuito que lo carga. Y está ya ahí cargado, disponible para ser usado la próxima vez que vos enciendas la luz. Apagás la luz, el fulano ahí está cargado, esperando la orden de descarga. Apago la luz, ¿no? Enciendo la luz, listo, lo primero que hace es el arrancador, le da una patada, o sea, se
se descarga, ¿está bien? Y luego se vuelve a cargar instantáneamente. Instantáneamente no tanto, pero bastante rápido. Otro caso de un capacitor conocido por ustedes es el desfibrilador. El desfibrilador también es un famosísimo capacitor de placas plana paralela, un poquito más complejo, ¿no? Ustedes tienen entonces la placa, las dos placas descargadas. Esta es la placa 1, la placa 2. Acá tienen el cable. Entonces la placa está descargada, está un voltaje igual a 0. Eso tengo que garantizarlo. Muchas veces para garantizarlo tocan las placas primero, descargadas, ¿no? Por supuesto. Las tocan y si hubiera una carguita por ahí se pasa de placa a placa. Listo, se descargaron. Ahí aseguro que están a 0. Muy probablemente le pongan un gel. ¿Para qué? Para que cuando yo lo aplico a la persona, cuando las cargas van a salir de un lado al otro, no le queme la piel. Lo he visto también que muchas veces a la persona le ponen como un parche. En vez de ponerle ese gel frío, le ponen un parche como si fuera una gran curita, que evita que se queme la piel. Se quema el parche, pero no la curita, no la piel. Bueno, sea lo que fuera, gel o parche, lo que fuera. La médica o el doctor o el médico carga el capacitor en algún momento. Por supuesto tiene un equipo que regula, ¿no? Ahí tienen un dial que regula. En Gray, exacto. Viste, Nico, yo también, por eso te digo, ahora que vi los 1558 programas de Gray Anatomy, he visto que le ponen que tienen como un parche. Esto evita ponerle el gel, eso. Es muy probable que el gel, toda la operatoria, sea riesgosa para la persona, porque algunas veces te podés olvidar de qué estás haciendo y resulta que está cargado, y si lo tocas con tu dedo, sin querer queriendo, pues pasa por vos. Entonces no está bueno. Entonces, como requiere cierta seguridad, quizás ahora, como se ve en Grey Anatomy, que le ponen directamente un parche a la persona y ya se olvidan. Bien, sea como fuera, no sé cómo se hace en Argentina, o en los hospitales normales, digamos, el médico o la médica carga, hay como ahí se ve unos ¿cómo se llama? Unas botoneras, ¿sí? Y lo que pasa es que empieza a estar cargado con algo, con una diferencia de voltaje. Ahí ya no sé muy bien, investiguen ustedes, ponerle que esto sea 50 volts. O sea, por supuesto no va a ser los 220 volts. Me imagino que empiezan a regular, empiezan con algo bajito como para ver si le doy poca energía y el corazón reaviva. Entonces empiezan con poco, pero cuán poco la verdad es que no sé. Debería investigar más. Entonces acá tienen disponible ya lo cargaron. ¿Qué quiere decir cargaron? Que acá hay cargas negativas, ponele. No, bueno, acá hay falta cargas y acá hay más cargas. Ponele que fuera así. ¿Está bien? Así que esto está a una energía, a un potencial, y esto está en otro. Ok. Entonces ahora le digo a la gente, apártense, porque si vos estás tocando al fulano que está en la mesa y le llega a pasar electricidad al fulano, también a vos, entonces todo el mundo se tiene que apartar. Entonces, muy bien, entonces procedo a ponerlo. Este es el bracito del fulano. Procedo, y además tiene una técnica de dónde poner, creo que es 1 y 1, es como que diagonal, por lo que he visto. Bueno, una vez que se lo aplico, ¿no? Lo que ocurre es que, como básicamente nosotros estamos hechos de agua, nosotros somos un dieléctrico, pero que somos buenos conductores de electricidad. El agua es buena conductora de electricidad. No tanto como un metal, pero es buena conductora. Entonces empieza a haber
cargas eléctricas queriendo volver a través de la persona, ¿no? A través de ese camino, de este lado a este lado, a través de la persona. O sea, hay una corriente eléctrica. Y eso es lo que vos sentís. Cuando el tipo salta es porque hay una corriente eléctrica pasándole por adentro. Pero es tan rápida que lo suficiente como para ser efectiva, pero que no te queme, no te frite en el intento. ¿Está bien? Bueno, una vez que volvieron, listo, se desactivó, digamos, una vez que volvieron todas, esta volvió a ser 0 volt, se descargó el capacitor. De nuevo, volvés a tener potencial 0 en ambos dos. Está descargado. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, si la persona sostiene, digamos que no, el corazón no le late, bueno, son todos nombres técnicos, entonces el profesional va a decir de tanto. Entonces le suben la intensidad. O sea, hay una diferencia de voltaje mayor. Y así sucesivamente hasta un límite, porque si no, nada, por más que si le das demasiado, podés, ya estas cargas cuando pasan te van a afectar más de la cuenta, y entonces ya no solamente te vas a quedar sin corazón, sino además de otras cuestiones. ¿Está bien? Bien. Bueno, las fórmulas. Entonces decíamos que la vez pasada decían que de las 3 o 4 magnitudes relevantes, una es la carga acumulada. La diferencia de voltaje es importante, ¿no? Fíjense, la diferencia de voltaje es la que de alguna manera va a definir si reavivan o no la persona, o sea, ¿no? Tiene que ver con, en definitiva, la energía almacenada. Y bueno, la capacidad, que de alguna manera da la idea de, bueno, mira, todo tiene un límite. Entonces la fórmula más relevante es esta, que dice que la relación entre estas tres, entre carga, diferencia de potencial y capacidad, esta es simplemente una relación entre esas tres, que la pueden ver de las tres maneras. O sea, la pueden ver como que la capacidad, así como está, es carga sobre delta V, o también la puedo ver como delta V lo paso multiplicando, entonces me queda que la carga es C por delta V. O también la puedo ver como el delta V pasó multiplicando y el C dividiendo, y me queda que delta V es Q sobre C. Sale despejando, exactamente, no hay ningún secreto. Pero de alguna manera lo que dice esta fórmula es que hay una relación entre la carga, el delta V, y la capacitancia. Y ustedes van a despejar lo que convenga en función del problema que, ¿no? Por ahí tienen dos de esos tres datos, por ahí es conocido la carga y delta V y quieren conocer C, o por ahí tienen C y la carga y quieren conocer la diferencia potencial. Pues bueno, la fórmula prioritaria es esa. A su vez, tengo otra forma de conocer la capacidad o capacitancia a partir de la geometría, que es esta fórmula de acá, que dice que la capacidad depende en principio, de la sección. O sea, cuanto más sección tenga el capacitor, más posibilidad de acumular carga. O sea que la capacidad aumenta. Depende de un parámetro, una magnitud, una constante universal, que es la permitividad del vacío, que es esta de acá, no hay mucho más secreto, es un número.
depende de lo que tenga en el medio. Entre las placas podría llegar a tener un elemento llamado dieléctrico. El dieléctrico es básicamente un material aislante. Dieléctrico es igual a material aislante. Que bien podría ser un plástico, un film o un papel o madera, lo que fuera, ¿sí? Un material que sea mal conductor. Eso ayuda y hace que la capacidad sea mayor. Por supuesto, si yo tengo dos placas plano-paralelas con cierta carga, ¿está bien? Si yo sumo más carga es peligroso porque la carga puede ir por el aire y eso no lo quiero. Entonces, si yo entre esas cargas pongo un plástico, entonces la capacidad aumenta porque puedo sacar más carga y como tengo algo aislante, pues la carga no va a pasar por el medio. ¿Está bien? Entonces tengo posibilidad de arrancar todavía más electrones y tener más carga. Y eso, básicamente lo que estamos indicando es que aumenta la capacidad. Y a su vez también depende de la distancia entre placas, perdón. A mayor distancia, menor capacidad o capacitancia, y a menor distancia, mayor capacitancia. Muy probablemente los capacitores que ustedes quieran desarmar, si agarran compran en la ferretería uno de esos capacitores que les acabo de mostrar, el arrancador de los tubos fluorescentes, y hacen investigación primaria, serruchan esa carcasa plástica que o es de metal o es de plástico, generalmente es de plástico. Van a ver que adentro lo que hay es una hoja, dos hojas plateadas separadas por un papel film, ¿está bien? De esos de cocina, de esos muy finitos, cosa de tener muy poca distancia entre placas. La placa es papel aluminio, ¿está bien? O sea, yo podría hacer en la cocina con el papel aluminio y el papel film, podría ser un excelente capacitor, ¿está bien? Entonces está el papel aluminio y el papel, a ver esto qué es, bueno, el papel aluminio y serían estos dos y un film en el medio y pongo más papel film y luego lo enrollan como si fuera una cosa así, lo enrollan entre sí, también por supuesto con un film, las placas no se pueden tocar y ahí tengo un capacitor armado. ¿Está bien? Cuanto más superficie tenga el capacitor, la placa, más capacidad de almacenaje de carga tengo. ¿Estamos? Y cuanto más se acerquen las placas sin tocarse, por eso tengo que tener un dieléctrico habitualmente, más capacidad tengo. ¿Está bien? La constante, la permitividad relativa, esto generalmente va a estar dado en el problema y dependerá si tengo o no tengo dieléctrico. Si no tengo dieléctrico, esta vale 1. Si tengo vacío o aire simplemente, esta vale 1. Y si tengo algo, no sé, un cacho de algo ahí, entonces me la tienen que informar, me tienen que decir cuánto vale en ese problema la permitividad relativa. ¿Estamos? Profe, Sí, tengo una duda, pero que no es exclusivamente de este tema. dale. Cuando nosotros tenemos constantes así, como esta, la de permitividad al vacío, Sí. ¿eso se informa en el examen, en la hoja del examen? No. Pregunto por el final, en este caso. Ah, ok. Bueno, pero el final va a ser choice. O sea que, como todo buen final. ¿Por qué va a ser choice en un final? Yo detesto el choice. Pero lo amo porque luego lo corrijo muy fácilmente. En el final la nota te la tengo que dar en el momento. Entonces, para mí van a ser cuadraditos donde si vos le pusiste la cruz en el cuadradito correcto, bingo. ¿Está bien? Tenés un punto. Entonces, como tenemos que corregir muy rápidamente, los finales son todos choice. Entonces vos ahí lo único que me vas a mostrar es un
Es una cruz en un cuadrado. No voy a ver cómo vos hiciste el problema. No tiene, claro, no tenemos en cuenta el desarrollo. Qué feo, no, profe. Podía Horrendo. recuperar un puntito ahí, no. Claro, es verdad, sí. Pero bueno, Talia. los choice por una parte por una parte te benefician porque podés ir comparando los resultados y en el caso de que no te dé, puedes ir haciendo otra cosa hasta que te dé Ujú, por ahí uno de los que está ujú, ahí. Pero ujú. la otra es que no se tiene en cuenta el desarrollo, y entonces no te puedes sumar un puntito. Igual eso depende de cada profesor también. No, igual en nuestro caso, en un choice es un choice. No hay forma de Y analizar no, lo que vos viste. Y más en un final que es más jugado todavía por el tema de los tiempos. No tenés mucho nivel, no tenés cero nivel de análisis, es blanco-negro, aprobó o no aprobó. claro. Este, Así que si uno es propenso a tener equivocaciones de tipo matemática, básicas, no sé, está sumando, pasé, no pasé restando y de un lado al otro, o así sucesivamente, o errores básicos, sí se paga caro a la hora de un choice. En cambio, si fuera algo que yo pudiera ver, verá, acá se equivocó, el desarrollo está bien, está pensando bien, sabe lo que está haciendo, simplemente hubo un error de cálculo, entonces este, el desarrollo en ese sentido es más benigno porque me da la posibilidad de evaluar si sabes o no sabes física, en tal caso, ¿no? Aunque es una foto, Ujú, nunca vamos a saber si sabes o no sabes física, pero por lo menos de evaluarte de alguna manera. claro. Este, en el caso del final, no hay chance. El final es un choice y son 12 choice para ser exactas. 12 choice, con lo cual vos tenés que estar, eh, para sacarte un 4 tenés que tener 6 problemas bien resueltos. No resta punto, o sea, si te equivocás es simplemente 0, no -1, pero tenés que tener 6 bien. Así que tenés que estar bien entrenada. No, profe, ¿te imaginas si resta punto no prueba nadie? No queda nadie. Claro. No. Bueno, muy bien. La última, una de las últimas fórmulas, entonces estas dos son fundamentales, ¿no? Esta es la gran fórmula de capacitores, es como justamente se relacionan estas tres magnitudes. Y la otra es justamente la que si bien tienen que ver, no están correlacionadas, salvo por C, es justamente cómo calcular la capacidad en función a la geometría. En unidades, recuerden, bueno, la carga Coulomb, la diferencia de voltaje es el volt, esto se llama tensión, diferencia de voltaje, diferencia de tensión, potencial, diferencia de potencial eléctrico, tienen diferentes formas, pero bueno, todo es, se mide en volt y no es nada más ni nada menos que Joule sobre Coulomb. La energía en Joule y la capacidad o capacitancia se mide en faradio, que es Coulomb cuadrado sobre Joule. La capacitancia y ¿se puede? Sí, se puede, Leo. No sé muy bien si van a aceptar machete, pero a ver, la verdad es que a mí me parecía que correspondería que sí que se le pudiera dejar el machete, porque como dice un Por la docente, fórmula. como dice un docente por ahí, es como si yo hiciera una tesis sin mirar eh, todo mi desarrollo anterior. Y no, yo hay cosas que me olvido, qué sé yo. Claro. Más allá del training que ustedes tienen que tener, la verdad es que se tienen que acordar de un montón. De cualquier manera, si se olvidan, pueden levantar la mano y decirles la verdad que me olvidé la fórmula de tal y yo te la pongo en el pizarrón. Eso no hay problema. ¿Está bien? Ay, qué lindo.
Sí, lo mismo que no me acuerdo cuánto valía la permitividad del vacío. Bueno, yo te la pongo en el pizarrón. Esto me hace acordar, porque encima me hace acordar a cuando te pintan la universidad como que no te van a decir nada, vos te tenés que acordar de todo, no te van a dar una mano, y en realidad es todo lo contrario. Bueno, Te, depende también, te pero sí, reasustan, te sí, reasustan. te resulta. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay cátedras más estrictas que otras, ¿está bien? Este, y bueno. Bueno, entonces, recordemos que el faradio es así como el coulomb, son magnitudes muy grandes. Un faradio es... ¡fua! Un coulomb es muy, muy grande. La carga del planeta Tierra es menos de 10 coulomb. O sea que es una cosa enorme el coulomb. El faradio también. Entonces nosotros estamos acostumbrados a hablar más bien de algo, cargas pequeñas, muy pequeñas. Así que es muy factible que se encuentren con subunidades del faradio o del coulomb, en este caso de faradio, fíjense en el ejemplo, 34.8 microfaradio es igual a 34,8 por 10 a la menos 6 faradios. O sea, cada vez que vean m de mili, tienen que imaginarse que la m es 10 a la menos 3, el micro es 10 a la menos 6, el nano es 10 a la menos 9 y el pico 10 a la menos 12. Entonces, si yo te digo que hay un nanosatélite en este momento argentino dando vuelta por ahí, un nanosatélite es porque es es 10 a la 9 veces más pequeño que el satélite común. ¿Está bien? Es del orden del celular. ¿Estamos? Bueno, así que acostúmbrense a estas subunidades. Bueno, finalmente la energía almacenada. La energía almacenada, ustedes vieron la clase pasada con Hernán, que tenía estas tres formas de ser expresada. Es más, él lo explicó inclusive por qué sale este 2, el área. Yo me acuerdo ahora que al final de la clase expresó algo de esto. La carga por delta B dividido 2 o la capacidad por delta B al cuadrado dividido 2 o lo que es lo mismo, la carga al cuadrado dividido 2 por la capacidad. Esa es la energía almacenada. ¿Está bien? Esta de acá. Una vez que se descargó, justamente lo que hizo es liberar esa energía a algo, ¿no? Haciendo algo. Justamente poniendo a correr electrones. Uno en electricidad, lo más importante de todo para que todo funcione es que tengas corriente eléctrica, que todavía no la vimos, la vamos a ver la clase que viene, pero para tener corriente eléctrica previo tenés que tener una diferencia de voltaje. ¿Está bien? O una energía por unidad de carga, que es lo mismo. ¿Estamos? Bueno, esta energía almacenada en definitiva va a mover cargas, entonces va a aparecer una corriente eléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, y la última fórmula, que esa sí no sé si la vieron con Hernán, no me acuerdo, era respecto de... no. Serie paralelo sí vieron con Hernán, ¿no? ¿O no? No. No vieron. Ok. Bien, entonces me falta una última fórmula que es la de... La voy a indicar acá, solamente para hacerlo. Estoy dejando acá el machete. No, bueno, no es el machete, ¿no? Otra cosa que ustedes ven es el campo eléctrico. ¿Se acuerdan que era una placa plano paralela? Entonces el campo eléctrico afuera es 0, bingo, pero adentro pues tiene un valor. ¿Cuánto vale el campo eléctrico del capacitor adentro del capacitor, en algún lado de por acá?
es uniforme y tiene un valor. ¿Cuánto vale? Pues va también a depender de estas porquerías de alguna manera. Así que ahora ya lo vemos. Antes de ir a campo eléctrico, vamos a ver capacitores que están asociados en serie o en paralelo. O sea, ¿qué pasa cuando tengo varios capacitores? Particularmente, fíjense qué pasa cuando los tengo así dispuestos, sería en serie. Asociaciones en serie. Entonces yo tengo un capacitor con una cierta capacidad C1, otro C2, otro C3. Y me imagino que todavía no está la pila, están descargados. Y entonces ahora ato, ¿no? Ato literalmente esta primer placa con uno de los bornes de la batería y la última placa con el otro borne de la batería. ¿Y qué ocurre? Pues empieza a ver, acá se acuerdan, este voltaje V sub A es mayor que era 0. Este 0 y este 0, todo bien, pero este 0 y este tenía un voltaje distinto. Entonces acá empezaba a haber cargas que se iban de un lado al otro. Esas cargas, ¿a dónde van a ir a parar? Pues a la última de las, ¿no? Salen de acá y van a ir a parar a esta placa. ¿Está bien? Una vez que termina todo el proceso, termina al mismo potencial que y ahí ya está cargado los 3 capacitores. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Pero, Ondina, pero los electrones, está bien, se fueron de acá hasta acá. Y ahí quedó cargado, listo. Pero, ¿cómo es que está cargado cada uno? Sí, porque en realidad, si bien esto está neutro, acá empieza a ver, tiene mucha más carga negativa que acá y acá positiva. Entonces empieza a ver una, esperen que voy a borrar esto. Empieza a ver una, ay, se me fue el nombre, por favor. Estoy dormida todavía. Bueno, ya me va a salir. Donde las cargas, que acá hay neutra, positiva, negativa, ¿no? Pero, como acá hay carga positiva, van a repeler las cargas positivas y las van a mandar para el otro lado. Y el otro lado más lejano es este de acá, es este capacitor. En realidad, ¿está bien? Entonces, las cargas positivas quedan de este lado y las negativas, que fueron atraídas por estas positivas, quedan de este lado. Pero, a su vez, hay un fenómeno donde, si acá hay déficit de 3 electrones, entonces acá hay 3 electrones que antes eran neutros y se fueron corriendo para acá, y acá quedó una como que desvestido, digamos, ¿no? Quedó con menos 3 electrones que se fueron para esta placa. Así que de acá fueron arrancados 3 electrones que se fueron para acá, y acá quedó una placa con 3 electrones menos. Y ese mismo fenómeno sucede al mismo tiempo en esta. En la medida que estos 3 electrones iban para allá y acá había carga positiva, pasa lo mismo con estos. Bueno, en definitiva, cuando terminó todo el proceso, estos 3 fulanos quedaron cargados todos de la misma manera. Y esta es una de las características de estar en serie, capacitores en serie. Que en los capacitores en serie siempre los capacitores que están en serie tienen entre sí la misma carga. Por este apantallamiento, por inducción. Ahí está, no me salía. Inducción eléctrica. ¿Está bien? ¿Se entienden? Si acá se hubiera ido una carga negativa más para este lado, pues acá habría una más, una menos. Fíjense que esta porquería, esto está neutro en realidad. Y esto también. Simplemente que hubo inducción de cargas, ¿no? De tal manera que se cargó el capacitor,
y este. Bueno, finalmente las cargas, estas tres cargas son iguales entre sí. Las capacidades no necesariamente son iguales, no tienen por qué ser iguales, pero las cargas sí. Si las capacidades fueran iguales, como las cargas son iguales, entonces la diferencia de voltaje de cada uno serían iguales. Pero si no, no. Lo que quedaría en tal caso es que C1 es igual a carga 1 sobre delta B1, C2 es igual a la carga 2 sobre delta B2 y C3 es igual a la carga 3 sobre delta B3. Las cargas son iguales, entonces si quieren las llamo Q, pero como las capacidades o capacitancias no son iguales, entonces el delta B no tienen por qué ser iguales. O sea, estos delta B no tienen por qué ser iguales. Lo que sí en serie son iguales son las cargas. ¿Está bien? Las cargas sí o sí son iguales. Muy bien, entonces ahora quiero reemplazar esta porquería que está acá dibujada con líneas ¿cómo se llama? Líneas cortadas, digamos. Quiero reemplazarla por un solo capacitor que equivalga, que sea equivalente a tener estas tres porquerías en serie. Bueno, cuando lo haga, me voy a preguntar cuál es la carga, cuál es la diferencia de voltaje y cuál es la capacidad de tener este único que sea equivalente a estas tres porquerías. Bueno, la carga del equivalente va a ser igual a la carga de cada uno. O sea, si esta carga es 3 volts, 3 microcoulomb, esta es 3 microcoulomb, esta es 3 microcoulomb, esta es 3 microcoulomb, no le queda otra. Son todas iguales entre sí. ¿Qué pasa con la diferencia de voltaje? Pues si se fijan, la diferencia de voltaje de todo el conjunto es la de la pila. O sea que entre A y B, ¿no? Si yo acá tuviera, vamos a amenizar con números que a ustedes les gusta. Ponerle que este voltaje sea de 100 volts y este voltaje sea de 0 volts. ¿Cuál es la diferencia de voltaje de la batería? Pues 100 volts. Quiere decir que esta porquería está a 100 volts. Y esta otra, vamos a hacerlo en otro color, está a 0 volts. ¿Cuál es la diferencia de voltaje? Igual a la de batería. O sea que de acá a acá hay una diferencia de 100, 0, 100. ¿No? Acá es 0, voltaje 0 y acá es 100. Así que la diferencia de voltaje coincide con la diferencia de voltaje de la batería. Bueno, si se fijan, el delta B equivalente no solamente va a coincidir con la de la batería, sino que va a ser la suma de estos tres delta B. Bueno, y finalmente, ¿cuánto vale la capacidad equivalente? ¿No? Si el elemento 1 tiene una capacidad C1, C2 y el 3, C3. ¿Cuánto vale la capacidad de esta porquería de acá, del equivalente? Bueno, la capacidad del equivalente va a tener que ver con esta formulita de acá y es, ¿se acuerdan cuando vimos resistencias hidrodinámicas en paralelo? Que la resistencia era 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y todo eso a la menos 1. ¿Se acuerdan? De fluidos. Bueno, acá es lo mismo, pero al revés. En la serie, la capacidad equivalente en la serie es la suma de las inversas de las capacidades o capacitancias, todo inverso a la menos 1. Así que si este capacitor tiene una capacidad de, ponerle, 1 microfaradio
este 3 microfaradios y este 2 microfaradios, ¿cuánto sería los voltajes? Sí, exactamente. Sí, esta fórmula C igual a Q sobre delta B la podés usar en cada uno y también lo podés usar en el equivalente. O sea, el C equivalente es igual a Q equivalente sobre delta B equivalente. Del equivalente, ¿no? O sea, esta fórmula que vos indicás, Maya, vale para cada uno y para el conjunto. Por supuesto, cada uno con su, ¿no? Si fuera en 1, sería la carga 1 y la diferencia de voltaje 1. Si fuera en 2, la carga 2, diferencia de voltaje en 2 y así sucesivamente. Solamente que si están en serie, sabes que las cargas son todas iguales. Bueno, ponele que yo tenga estos capacitores. Que la capacidad 1 sea 1 microfaradio, la 2, 3 y la de 3 sea 2 microfaradios. ¿Cuánto vale la capacidad equivalente de algo que está en serie? De estos tres dispuestos en serie, así. Bueno, entonces tendría que hacer esta cuenta. Sería 1 sobre 1 microfaradio más 1 sobre 3 microfaradio más 1 sobre 2 microfaradio y todo eso a la menos 1. Bueno, 1 sobre 1 es 1. 1 sobre 3 microfaradios. Bueno, o lo pueden calcular directamente con la calculadora y luego lo tienen que dar vuelta. Y lo que les va a quedar es, bueno, es un número y la unidad que es el microfaradio. Cuando lo dieron vuelta les quedó así. Un número por la unidad que es microfaradio. Muy bien, ¿qué pasa ahora si en vez de tenerlos en serie los tengo en paralelo? Sería la otra forma. Tenerlos en paralelo implica lo siguiente. De la misma manera, ¿no? Tengo los tres así. Tenerlos en paralelo implica que estos tres están de alguna manera conectados por un cable. Y que ese cable va a llegar a uno de los bornes. Lo mismo pasa del otro lado. Va a estar conectado por un cable, los tres, bueno, en este caso son tres, y todo esto va a estar conectado al otro borne. Fíjense que pinté de rosa el lado izquierdo y de naranja el lado derecho. Yo podría decir que este lado izquierdo está a un potencial B sub A, y el otro, ¿no? B sub A, y el otro está a un potencial B sub B, que bien podría ser 0 volt y acá 100 volt, qué sé yo. Lo que quieran, ¿está bien? Lo que diga el problema, que cuánto vale la diferencia de voltaje de la fuente. Esto, una vez que ya están cargados los capacitores, implica que cada una de estas porquerías de esta placa va a tener 100 volt y que cada una de estas placas va a estar a 0 volt. Quiere decir que, fíjense que la diferencia potencial de este elemento, de este y de este, son iguales. Y esta es la característica de estar en paralelo, que las diferencias de voltaje sí o sí son todas iguales y por supuesto a su vez va a ser igual al del equivalente. En el equivalente esta va a estar pintada de, ¿no? Este va a tener este potencial y el otro va a tener el naranja. Rosa, 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 naranja, 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 pues el equivalente es rosa, naranja, no queda otro. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de voltaje del equivalente coincide con el de cada uno. Y a su vez el de cada uno son todos iguales. Muy bien, las capacidades pueden ser distintas, las capacitancias, ¿no? Pueden tener C1, C2, C3, o sea, pueden ser distintas y a su vez recordemos que también vale esa famosa ley. Acá, si yo sé que están en paralelo, pues esta
esta y esta son iguales. En este caso 100 volts. ¿Está bien? Muy bien, ¿qué pasa con la carga? Pues acá la carga no es la misma, no tendría por qué ser la misma. Cada uno va a tener su carga y la carga total va a ser la suma de las tres cargas. ¿Y qué pasa con la carga total de tener todo esto en paralelo? Es la suma de la equivalente del paralelo, es la suma de las tres cargas. ¿Y qué pasa con la capacidad equivalente del paralelo? La capacidad de este elemento. Pues es la suma de las tres capacidades. ¿Vamos? Eso, obviamente, todo esto es de machete. Si ustedes hacen 2, 3, 4 problemas, ya después se van a acordar. No es muy complicado. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un dieléctrico? Bueno, lo que dije antes, ¿no? Esta no es nada nuevo, porque esta fórmula ya la había puesto antes. Y ya expliqué. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico adentro, si hay un dieléctrico, o si no lo hay, en este caso hay un dieléctrico, pero podría no haberlo. Entonces el campo eléctrico es la diferencia de voltaje entre las placas dividido la distancia entre placas. ¿Está bien? O sea que ustedes básicamente tienen como machete oficial, ¿sí?, las tres fórmulas, las 5 fórmulas más las de serie paralelo, ¿no? Entonces la fórmula principal yo diría que es esta. Luego tienen que C es igual a E sub R por E sub 0 por la sección dividido la distancia. Después tienen que la energía almacenada, bueno, es Q por delta V sobre 2, que es igual a, y ahí tienen las otras dos fórmulas. Luego tienen esta, que el campo eléctrico es igual a delta V, este delta V de acá, dividido D. D es la distancia entre cargas, entre placas. Y finalmente, como fórmulas, tienen las fórmulas de serie paralelo. Creo que no me lo olvidé de ninguna. ¿Está bien? Así que tienen, fíjense, tienen estas que acordarse, digamos, de estas 4 cuestiones, más acordarse de la implicancia del serial paralelo. ¿Está bien? Y ese sería el machete. Pero, acá está. Bien. Problemas. Entonces, ustedes ya podían hacer, no sé si hicieron algún problema de este estilo, de esta práctica. No, todavía no. De 7 a 9. ¿Qué hicieron de 7 a 9? Ah, hiciste los problemas del 7 al 9. Leo, ¿alguna dificultad? No, bastante bien. ¿Quedó más claro entonces con toda la teoría de hoy? Veamos entonces los problemas más difíciles, que para mí el problema 10 es un problema que ustedes tienen que saber. ¿Está bien? Es como que paradigmático. Saber el problema 10 para mí es... Y el otro problema que me parece importante que sepan, porque me parece interesante también como paradigma, es el problema, a ver si lo encuentro, uno de Choice, que tipo el problema 10 también de Choice, o el problema, a ver,
Sí, podemos hacer el problema 10 de choice. O el 16. A ver. Sí, o podemos hacer el 16 si quieren. El 10 y el 16, si tenemos tiempo. Podemos hacer del choice el 10 y el 16. ¿Por qué no? Acá no está. Bueno, no sé porque acá no puse como ejercicios múltiples el 10 y el 16. Pero podrían serlo, podríamos hacerlo tranquilamente. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer de la guía el 10, que para mí es el problema de la guía. Y de los ejercicios múltiples vamos a hacer el 10 también y el 16. ¿Está bien? Sí, no hay problema, Abril. Igual queda grabada para... Bueno, ¿qué dice el problema 16? Dice el 10, perdón, de choice, ¿no? Dice lo siguiente. Que se conecta un capacitor de placas plano-paralelas de 1 metro cuadrado. O sea, fíjate que nos están dando, fíjense, nos están dando la sección. ¿Está bien? Separadas 1 milímetro. No sé qué hora es. Pero voy a preguntar. Todavía nos quedan 15 minutos. Se conecta un capacitor de placas paralelas de 1 metro cuadrado. O sea, nos dan la sección. Separadas 1 milímetro. O sea, nos dan la distancia entre placas. ¿Está bien? Vamos a ir anotando lo que nos están dando. Nos dan la sección, nos dan la distancia entre placas y dicen que se está conectada a una fuente de 100 volts. O sea, que si yo tengo un capacitor y está conectado a una fuente de 100 volts, pues, ¿qué es lo que me está diciendo del capacitor? ¿Está cargado? Que está cargado y cuál es la diferencia de voltaje. 100 volts. 100 volts. Muy bien. Dice que una vez cargado se desconecta la fuente. Y ese es el shade de este problema. Que se desconecta la fuente. O se la deja conectada. ¿Está bien? En el caso A se desconecta la fuente. Y se la separan las placas una vez desconectada la fuente. O sea, esto está cargado, está todo perfecto. Y una vez desconectada la fuente, ¿sí?, se separan las placas. Este es el inicio. Y esto es el final. No sé si lo ven. Bueno. ¿Lo están viendo? Porque puede ser que está en mi fotito ahí. ¿Están viendo lo no. ¿Se puede ver claramente? Sí, sí, lo bueno es que también se puede mover como por ahí La pantalla. Sí. El precio. Bueno, entonces lo que hemos hecho es, este tenía una distancia D y ahora tiene una distancia 2D. ¿Está bien? Hasta que, o sea, 2 milímetros. Tenía una distancia de 1 milímetro, ¿no? Y lo separamos ahora a una distancia nueva de 2 milímetros. 2 veces la distancia anterior. Entonces nos piden, en el punto A, calcular la energía que del capacitor antes y después de haber alejado las placas. Teniendo todo esto. Bueno, entonces acá voy. Acá hago los cálculos y acá está como un esquemita, ¿no? Entonces fíjense que antes, pues quiero calcular cuánto vale la capacidad, la carga y la diferencia de voltaje y la energía, antes y después. Bueno, ¿qué es lo que tengo disponible seguro? La diferencia de voltaje. La diferencia de voltaje es 100 volts. ¿Está bien? Eso me lo afirma el texto. Como me dan cuánto vale la sección y la diferencia entre placas, y además me dicen que no me aclaran que si tengo dieléctrico, entonces voy a calcular C a partir de la fórmula E sub R
por E sub 0 por la sección dividido la distancia entre placas. Entonces voy a calcular la capacidad inicial. Fíjense que no tengo dieléctrico, así que esto vale 1. E sub 0 es dato, es una constante. La sección es 1 metro cuadrado y la sección, entonces acá tengo 1 por E sub 0 por la sección y divido por la distancia, que la pongo en metros. Cuando hago la cuenta me da 8,85 nanofaradios. Seguramente hay un 10 a la menos 9 por ahí dando vuelta. ¿Está bien? 8,85. Entonces lo pongo acá. Digo que la capacidad antes, sin hacer nada, es 8,85 nanofaradios. Como ya tengo la capacidad y tengo la diferencia de voltajes, entonces voy a calcular Q a partir de despejarla de la famosa fórmula C igual a Q sobre delta B. Despejo Q y me queda que es C por delta B. Como C, ¿no? Acá está, inicial, ¿no? Como C es 8,85 por 10 a la menos 9 faradio, esta de acá, y como delta B ya sé que es 100, hago la cuenta y me queda 885 nanocoulomb. Listo. Bingo. Si quiero calcular la energía, pues utilizo también alguna de las fórmulas. Por ejemplo, la energía es Q por delta B sobre 2 o cualquier otra. ¿Está bien? Cualquiera de otra de las tres. Entonces calculo la energía inicial como, en este caso elegí esta, Q cuadrado sobre 2C. Q es esto, ojo que está elevado al cuadrado, y eso dividido 2 por 8,85 nanofaradios. Fíjense que hay que tener acá mucho cuidado por este nano que está elevado al cuadrado y este nano que no está elevado al cuadrado. ¿Está bien? Lo voy a hacer acá. 885 nanocoulomb al cuadrado. Dividido 2 por 8,85 nanofaradios. ¿Está bien? Este 2 va a despejarse, ¿no? Yendo a parar a cada una de estas cuestiones. El 885, el número, el nano, que va a quedar al cuadrado, y el coulomb, que va a quedar al cuadrado. ¿Está bien? Coulomb cuadrado, nano cuadrado dividido nano es nano. Así que esto me va a quedar en nano. Coulomb cuadrado sobre faradio es equivalente a joule. Así que esto me va a quedar en nanojoule. Y el número es 885 al cuadrado dividido 2 por 8,85. Bueno, si hacen esa porquería les da esto, que está acá. A mí me quedó 44.250 nanojoules. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, ¿qué cambia? Y ahora viene la cuestión, ahora viene lo importante. ¿Qué cambia si yo, esto es lo de antes, muy bien. ¿Qué cambia si yo ahora hago esto? Separo las placas el doble de la distancia que tenían antes. Bueno, seguro, ¿qué es lo que cambia de todo? Seguro. La energía. La energía va a cambiar, por supuesto, pero ¿qué es lo que cambia seguro cuando yo aparto una distancia de 2D la placa? Capacidad. La capacidad, exactamente. Porque la capacidad depende directamente de la distancia entre placas. Entonces voy a tener que recalcular la capacidad o capacitancia. ¿Está bien? Y la hago acá. De nuevo, no hay nada, no han puesto nada sobre las placas, solamente es la constante por la sección dividido ahora la nueva distancia. Bueno, y me queda esto. Esto lo calculé. ¿Está bien? Y ahora me pregunto qué pasa con Q y qué pasa con la carga y qué pasa con la diferencia de potencial. Y ahora viene lo importante.
lo importante de este problema, que es en tal caso lo novedoso, más allá de hacer las cuentas y qué sé yo y no sé cuánto. ¿Cuál es lo novedoso de este problema? Es que si ustedes desconectaron la batería como afirma el problema, ¿no? Desconectaron la batería, ¿sí? Sí, así como está, desconectaron la batería. Una vez que cambió C, ¿sí? Voy a poner la fórmula. ¿Se acuerdan que C era Q sobre delta V? Si yo cambio ahora C, podría ser el caso que cambie también la carga y la diferencia de voltaje. Ambas dos cambien respecto de lo que era antes. Pero si yo desconecté la batería, hay algo que no puede cambiar. Y es precisamente la carga. Esta carga tiene que mantenerse constante. Así que si esta cambió y esta no cambió, entonces el delta V tuvo que haber cambiado. ¿Está bien? ¿Y por qué no cambia esta? ¿Por qué esta se mantiene constante, la carga? ¿Está bien? Si yo desconecto la batería. Porque al desconectar la batería no tengo caminito que la carga podría ser para pasar de un lado al otro. No puede pasar por el espacio vacío y no tengo cable que lo conecte, como si tenía acá. Fíjense, esto es una gran conexión. Si yo la desconecto, ya no tengo más caminito. Entonces la carga no puede ir de un lado al otro, no puede cambiar. Si acá tengo 5 electrones, esos 5 electrones no pueden pasar para el otro lado. No hay camino por donde pasar. ¿Se entiende? Así que moraleja, si desconecto la batería, no cambia la carga del capacitor. Se mantiene constante. ¿Estamos? ¿Qué pasa entonces con el delta V? Lo tengo que recalcular el delta V. Sale de acá, el delta V' sería, esto pasa para acá, el C' pasa dividiendo, me queda Q sobre C'. Q es el mismo, y acá está, lo estoy calculando acá. Q es el mismo que antes, son iguales, pero ahora delta V será, bueno, el mismo Q que antes, pero dividido la nueva capacidad. Bueno, hago la cuenta y me da 200 volts, se duplicó. Vuelvo a hacer la cuenta para calcular la energía. En este caso yo prioricé hacer la misma cuenta, Q cuadrado sobre 2C. Q es el mismo, pero la capacidad es la mitad. Así que tengo la mitad. Esto hay que hacer la cuenta bien. A ver. Hagan el cálculo ustedes, porque acá yo sé que en alguno le metí la pata. Acá, por ejemplo. ¿Ven? Esto no va. Si esto está bien, esto en realidad es 22.125. Y esto menos esto es esto. Esto está bien, pero acá hay un error que cometí en algún momento y no lo volví a recalcular. Perdonen. Es un problema de... Si es que está bien este número, ¿no? Calculo que sí. ¿Y acá qué hice? Bueno, acá qué... No, acá hice cualquier cosa. Esto está mal. Perdón. Porque esa es la diferencia, ¿no? Entonces acá tendría que poner, disculpen, mi presi está mal. Acá tendría que poner la final, que sería esta va acá. O sea, esto no. 22.125 nanojoules. Y acá tengo que poner esta, ahí está bien. O sea que no, este resultado está mal. Es esto, menos esto es menos 22.125. Si es que este resultado está bien, por favor calcúlenlo, ¿no? Yo lo voy a tratar de, no sé si hoy, pero en algún momento de la semana voy a tratar de recalcularlo. Acá en principio estaría bien calculado, pero bueno, fíjense si esta cuenta está bien y esta cuenta está bien. Si estas dos están bien,
Entonces, acá. Oh, Dios. O sea que, qué quilombo. A ver. Fíjense que acá he hecho el cálculo y la energía inicial es 44.250. Y la de después, está mal. Es 85.000, 88.000, esta está mal. Es 88.500 nanojoules. Esta menos esta, perfecto. Y está bien esta cuenta entonces. Está bien, esto es lo que está mal. Está mal en el... Esto de acá lo trasladé mal, se ve que por la parte B. Bueno, muy bien. En la parte B dice, hace todo lo mismo, pero ahora deja conectado la batería. ¿Está bien? Y si dejo conectada la batería, entonces, bueno, antes tengo todo lo mismo. Antes tengo todo esto, lo mismo que antes. Pero, por supuesto, ahora cambió la capacidad, es la que calculé también para el antes de la parte A. Pero, ¿qué es lo que no varía si yo dejo conectado la batería? Ahora la carga puede ir y venir. O sea, la carga va a modificarse. Pero lo que no puedo cambiar es la diferencia de voltaje. Si está atada la batería, esta placa, haga lo que haga, va a estar a 100, ponele en este caso, volt, y en este caso a 0 volt, con lo cual va a mantener la diferencia de voltaje constante e igual a la batería. Así que si la batería no se desconecta, entonces la diferencia de voltaje está obligada a ser la misma. Entonces ahora, de nuevo, puedo calcular cuánto vale. Ahora Q cambió, el delta B no cambió y puedo volver a calcular cuánto vale el Q final. Bueno, y llegué a la conclusión que era esto. Puedo calcular la energía, bueno, esta era la misma, y puedo calcular la energía final con los nuevos datos. Y bueno, y recalculo entonces cuánto cambia la energía, la variación de energía entre el antes y el después. En un caso gano, en otro caso como acá, pierdo energía. Bueno, no tengo mucho más tiempo, así que no voy a seguir haciendo más ejercicios. Ustedes ya pueden hacer todos esos ejercicios, incluido el 16, que no sé por qué. Sí, porque estaban... Bueno, no sé, hagan el 16, inténtenlo hacer también. O sea, además de todos estos, el 16 también. ¿De opción múltiple, profe? De opción múltiple, sí. ¿Está bien? O sea que acá agrego también el 16. No sé por qué lo saqué. Pero bueno, a mí me parece interesante para ustedes el 10. Hay algunos que son más complejos, otros menos, pero nada. Ya pueden hacer todos los ejercicios. Y la clase que viene, hacemos algún ejercicio que ustedes tengan dificultades y ya empezamos fuertemente con circuito eléctrico. El último tema de la materia. ¿Va a haber un repaso antes del parcial o...? Seguramente sí, porque tenemos tiempo. Ok, perfecto. Yo la clase que viene, la del día sábado, la de ustedes la voy a dar normalmente, pero la del otro curso no, le voy a pedir a Hernán que la dé. Así que nada, a ustedes no, creo que no les va a afectar en nada. Ujú. Bueno, gente, ¿todo bien? Sí. Perfecto, entonces. Bueno, lo mejor, nos estaremos viendo la clase que viene. ¿Sí? Vale, profe, chao. Gracias. Cariños. Gracias, profe. Hasta luego, profe, Hasta luego. gracias. Chao, chao.